Señoras y señores, a esta hora es habitual, los días martes, encontrarnos aquí con este espacio de wellness en el ECO a cargo de, ¿cómo decirlo? Es más que una referente de wellness, es mucho más que eso. Enriqueta Bottini, ¿cómo andas, Enriqueta? Hola, Claudio, qué linda recibida. ¿Todo bien? Te extrañaba. A todos le dirás lo mismo. No, sin duda que no, sin duda que no. Sos muy especial, lo sabes. Gracias, y un par de encuentros no nos vimos. Es verdad. Que anduvimos medio cruzados. Es cierto. Pero bueno, contenta hoy de compartir este rato contigo. Bueno, el martes pasado acá se habló de carnes, se habló de distintos tipos de alimentos, sí. Pero creo que quedaba por hablar de cómo se cocinan o distintas formas de cocción. Para que sigan el hilo conductor los oyentes y demás, estuvimos hablando en realidad, incluso el martes anterior, de lo que eran microplásticos, el impacto que tenía en nuestra salud y de dónde los podíamos encontrar en cosas diarias que hacíamos que ni nos imaginaríamos, y el impacto que eso tenía, que justamente algunos están hablando que nos comemos una tarjeta de crédito más o menos por mes. Bueno, y de ahí fuimos a el tema de los alimentos. Principalmente el martes pasado hablamos de las carnes rojas, mucho más allá de lo que dicen los profesionales o el nutricionista de el consumo de carne semanal y demás, que siempre, ¿no?, en un equilibrio y combinándolo con frutas y verduras, fibra, bueno, y demás. Pero la pregunta del millón era, bueno, ¿todas las carnes son iguales? Y lo que estuvimos charlando la semana pasada es que no, claramente es muy importante ver el origen. No es lo mismo una carne pastoril que una carne con un origen de feedlot, porque el perfil, incluso graso o componentes que van a ser benéficos para nuestra salud, va a ser totalmente distinto. Una carne pastoril, más allá de ser más tierna, por el movimiento del animal y demás, el perfil graso generalmente es más rico en ácidos grasos cardioprotectores, tiene un impacto en nuestra microbiota diferente, e incluso el impacto en el ambiente que tiene, ¿no?, producir de esa manera, que no es algo menor, que tenemos que empezar cada vez a ocuparnos más. A pensarlo, ¿no?, más. Sí, esto de lo que es, hay una tendencia que se ve mucho en Europa y Estados Unidos, ¿no?, lo que es grass-fed, consumo pastoril, tanto carne como leche también. Nos tenemos que empezar a involucrar. Huevos, ni hablar. Le dan mucha bolilla eso. Ni hablar. De hecho, justo hace poco salió un artículo que el huevo es uno de los alimentos más consumidos más que la leche, bueno, y todo el impacto. Por eso no es lo mismo y tenemos que empezar a involucrarnos un poco más en qué es lo que consumimos y el origen. Me dice, ¿pero cómo haces? Sí, al carnicero amigo, ¿sabés? Che, ¿de dónde viene? De hecho, acá en Tandil es un lujo, siempre caigo en lo mismo, que vivimos en un lugar privilegiado por muchísimos aspectos y también respecto a alimentos. Primero, hay empresas pymes que producen alimentos reales de recontra buena calidad y también con el campo que tenemos, y tenemos acceso en carnicerías de que sabés que esa carne viene de pastoril. Exacto. Y al paladar para mí es otro viaje. Que no está fácil de encontrarla, Sí. Hay que ponerse a buscar. Pero los hay. Sí, los hay, sí, los hay. Tenemos alternativas. Los hay. Y es una carne recontra diferente, e incluso el impacto que tiene en nuestra salud. Después charlamos un poco de lo que era la carne Wagyu, que tenemos acá otro referente total, que es Abel Forlino, con este proyecto de Wagyu 360, que creo que ahora está de hecho en Japón, que es una raza japonesa que tiende a marmolear, se llama el marbling, de meter grasa entre las fibras musculares, y eso hace que sea una carne súper tierna. Pero más vos me dirías, pero pará, Enriqueta, esa grasa no es saludable. Sí, señores, porque es una grasa totalmente distinta. Bueno, es lo mismo que han logrado hacer en la península ibérica con el cerdo, ¿no? Cuando vos vas a comprar un cerdo, digamos, un jamón de máxima calidad, ves ese veteado, ¿no? No está separada la grasa entre grasa y carne. La grasa es un veteado apenas, que unos trabajadores de Salta lograron algo muy similar con la carne de cerdo, si bien otra raza, pero lograron hacer, inclusive terminándolo a bellota, algo similar. Mirá qué interesante, no sabía de ese proyecto en Salta. Voy a leer un poco. Sí, qué rico, ¿no? Bueno, y respecto a la raza Wagyu, esta carne, esta grasa, tiene un perfil lipídico mucho más sano. Por ejemplo, es más alto en grasas monoinsaturadas, tipo el aceite de oliva. O sea que tiene un sinfín de beneficios. Y de esto nos lleva que, por ejemplo, esa carne la podemos
cocinar a un fuego muy suave y por mucho tiempo. Y de ahí nos metimos. No es solo el origen, el tipo de alimento, porque además también el aceite de oliva, por ejemplo, que para mí es tipo la rompe, es uno de los superalimentos. De hecho, hoy creo que una de las dietas que más está demostrado el impacto benéfico que tienen para nuestra salud es la alimentación mediterránea, el estilo de vida y demás. Pero un aceite de oliva espectacular, extra virgen, lo podríamos arruinar si lo sometemos a altísima temperatura. Exacto. Por eso, de hecho, lo que dicen es cuando terminas de condimentar, agregarlo después, que no es lo mejor para altas temperaturas. ¿Te acuerdas, Claudia, que una vez hablamos de lo que era el ghee, que es la manteca clarificada, sí, el aceite de coco, que son grasas que son más resistentes o toleran más altas temperaturas? Por eso hay que ver en qué contexto utilizar cada una de esas grasas. Y esto viene a colación de que, porque por ahí tenemos un superalimento y cuando lo cocinamos o lo exponemos a un fuego alto, el ajo. Bueno, otra cosa, el ajo, superalimento, que tiene un montón de componentes con un impacto recontra positivo, está rankeado. Cuando lo cocinas, pierde todos esos beneficios. Hay un montón de péptidos bioactivos, lípidos que se oxidan cuando los exponemos a altas temperaturas. Entonces, ojo al piojo acá, porque la carne ¿es tan mala o hay todo un cuentito desde que viene de un origen muy intensivo, donde el perfil graso no es saludable, y después la exponemos, por ejemplo, un fuego altísimo, que buscas eso que se queme? Eso es malísimo. Ahí se generan compuestos mutagénicos. Era como, ¿se acuerdan la tostada? Que hablamos de estos compuestos de acrilamidas y demás. Bueno, volvemos al mismo cuento. Se generan reacciones ante la exposición directa al fuego o arrebatados en la superficie, compuestos que sabemos que son tóxicos para nuestra salud. Correcto. Entonces, lo quemado, paso en sí, lenguaje de acá de la calle. Me encanta. Lo quemado, la parte quemada o de la tostada o de la carne es nocivo para la salud. Total, se generan compuestos que son tóxicos para nuestra salud, mutagénicos. Nos explicaba en algún momento el doctor Walter Ponce, que es un prestigioso profesional tandilense dedicado a la oncología, nos explicaba que tanto la parte quemada de la tostada como la parte quemada de la carne es cancerígena. Sin duda, está totalmente demostrado. Entonces, acá es reivindicar un poco el asado argentino, ¿no? Porque ¿cómo hay que hacer? Hablábamos un poco el asado, ¿no? El fuego, buenas brasas. Despacito. Al asado hay que acompañarlo. Tiempo. Despacito. Y una buena brasa que pones la manito, como hablábamos, Beto, el otro día, que no te quemes. ¿A cuántos centímetros? ¿50? Cuando, habíamos dicho a determinada distancia que, eso es clave. Y de hecho, los mejores asados, ¿sabés a dónde los he comido? En la manga. ¿Sabes por qué? Y por ahí es una vaca vieja, pues estoy hablando incluso de tambo, que es vaca vieja la que terminamos comiendo. Pero es clave el tiempo, porque prenden el fuego a las 8 de la mañana, está ahí tranquilona, no tiempo, paciencia, no hay ningún apuro. A la 1, 2 de la tarde te comiste el mejor asado del planeta. Bueno, vas más o menos en sintonía, y acá voy a hablar de gusto, no voy a hablar de salud, pero viste que hoy la moda en Palermo, Hollywood, es que, si vos tenés un veterinario cerca, probablemente la salves a ese pedazo de carne que tiene sangre en el medio y está cocido al costado. Viste que el punto es... Sí. A muchos les gusta. Los europeos, franceses, olvídate. No sabés comer si no lo comés. Claro, vos te ponés cerquita al oído y la escuchás. Sí. Entonces, más allá de los gustos personales, el hecho de que esté muy cocido por afuera es nocivo. Sí, muy cocido, tal cual. No, o sea, está perfecto que esté con el jugo adentro y demás, cada uno tal cual es cuestión de paladar y demás. Pero exponer la superficie a que se quemen, se genera clave el fuego. No exponer al fuego directo, hacer una buena brasa, ni hablar que es mejor leña que carbón, sin duda, por un montón de compuestos. Perdón, ¿qué es el carbón? No, te estoy cargando porque hay gente que usa carbón para... Dios mío, por favor. Y, cambia totalmente el sabor de esa ¿Por qué? A ver, fundamentame, porque muchos lo hacen por una cuestión de velocidad. Pero ¿por qué es mejor? ¿Por qué no es tan bueno el carbón? Porque en el humo se generan compuestos que son tóxicos. ¿Y si lo prendo bien al carbón? Bueno, eso es clave, sí, el ABC. Por eso no, con el carbón claramente... Aún bien prendido es mejor la leña que el carbón. Es mejor la leña, sin duda. Sí, y además la leña es como que te obliga más a disfrutar el proceso, ¿no? Es todo el folclore, sin duda. Sí. Es parte de, sin duda.
Bueno, y ahí nos vamos... No, te iba a preguntar, y si me adelanto mucho, por favor, volvamos para atrás. Vamos. Estamos hablando de cocción de carne o a la parrilla o al asador, hasta recién. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a cocinar adentro de casa, en la cocina? Y tenemos una sartén de determinado material. Claro, tenemos otro que es de otra cosa. Y claro, capaz que, no lo sé, pero capaz que no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Y a eso vamos. O sea, vamos con todo el cuentito. Como no es lo mismo el alimento, del origen, de qué forma se produjo, todo cómo se conservó, bueno, etcétera, etcétera, también obviamente no es lo mismo. Y también no es lo mismo si lo expusimos a una altísima temperatura, que vamos a perder, como hay un montón de enzimas, compuestos bioactivos que una vez que lo cocinamos, los perdimos. O sea, es un superalimento crudo. Una vez que lo cocinas, el ajo es el claro ejemplo. A ver, como mi abuela me hacía los espaguetis con las cucarachitas, me decía, ¿no? Que las salteaba con aceite de oliva. Me copaban, pero como superalimento perdía todos los componentes. Pero anda a comerte el ajo crudo. ¿Quién tiene tanto coraje? A mí me mata. Me encantaría poder hacerlo porque sé los beneficios que tiene. Bueno, lo mismo es a las temperaturas que exponemos, que ahora por eso les voy a tirar un método que está muy de moda, francés, que se llama sous vide. ¿Escucharon hablar un poco? No. Bueno, y nos metemos en esto de las sartenes. Las sartenes no son lo mismo. ¿Qué utilizas? ¿Teflón? ¿Acero inoxidable? ¿Qué tipo de acero inoxidable? ¿Es grado quirúrgico? Cerámicas, ahora está muy de moda esto tipo granito, presimil granito, al final termina siendo un recubrimiento de teflón, ¿sí? Vidrio, un pirex. Bueno, eso va a impactar un montón porque y sobre todo con el calor, empieza a tender a liberar compuestos y nos lo terminamos comiendo. ¿Sí? Es clave eso. O sea, por ahí me fui, compré el alimento orgánico, esto y lo otro, y después llevo a casa y lo arruino. Porque estoy utilizando una sartén que no corresponde, que va a liberar ftalatos, distintos metales tóxicos y demás. ¿Y qué es mejor utilizar entonces para la cocción? Acero inoxidable de grado quirúrgico. Están hablando 304, 316. Eso es lo mejor, lo que menos va a liberar compuestos, metales y demás. Entiendo. ¿Sí? El acero quirúrgico, sin duda. Después, vidrio Pirex, ni hablar. El vidrio es súper bondadoso. Lo que pasa, hay que ver el tema de los cambios de temperatura y demás. Yo al teflón le tengo pánico, o sea. ¿Ah, sí? Y termina, a la larga en la diaria se terminan rayando, termina liberando. Sí. ¿Cuánto te dura? Te lo apilaron adentro de la alacena, ¿viste? Y le pusieron otra cosa arriba, se rayó. No hay teflón que resista, por ejemplo, en mi casa. Y si no, lo tengo que tener como... Y la realidad, yo necesito cosas simples. En el día no puedo volver loca a la persona que está cocinando en casa o justo le pusieron algo arriba, se raya y eso empieza a liberar, ¿sí? Y también tiene mucho que ver la temperatura. Con esos materiales, y a la larga terminan eliminando un montón de compuestos que nos lo terminamos comiendo, ¿sí? Entonces, bueno, una cerámica de buena calidad también. ¿Silicona? ¿Silicona? ¿Sabes que no todas las siliconas son lo mismo? Ahora están muy de moda para las budineras, ¿viste? Tosteras de silicona. Sí, tenés razón. Pero silicona tiene que ser platino, se llama, que es el método, porque si no es una silicona ordinaria que te libera un montón de compuestos tóxicos para tu salud. Hay que fijarse que diga platino, silicona platino. Esa sería una opción saludable. Lo vamos a tener en cuenta. Para cerrar, les quiero contar un método francés que me gustó un montón, me voló la cabeza, digamos, que no lo probé nunca. Reitera el nombre. Sí, se llama sous vide, que es francés, se creó un chef muy famoso en 1970 que quería ver algún método de cocción que conservara los jugos, que no expusiera el alimento a altas temperaturas, y se hace en unas bolsas que puede ser de un plástico que tiene que ser de recontra buena calidad, apto grado alimenticio para que no libere compuestos, o podría ser en una bolsa de silicona, de esta platino, o en vidrio, también en cacharros de vidrio, que se sumergen como si fuera baño María. Ajá. Se expone a 55-60 grados, que te vienen los termocicladores, que se lo enchufás a tu olla. Vos tenés tu olla, pones agua y en vez de someterla abajo a la hornalla, le pones este termociclador y te lo mantiene a 60 grados, triqui. Te la mantiene como baño María. Y vos ahí metés tu bistec, tu guiso, en una bolsa que no va a perder los líquidos. De hecho, acá andan dando vuelta algunas empresas que hacen, que es muy práctico, muy cómodo para tu día a día, conserva todos los jugos y a su vez no se expone a tanto calor. En este caso, lo que vos estás contando de acá, de Argentina, son bolsas que se utilizan en general para el horno. No, eso no. Es otra esa cosa. No, porque en el horno además se somete a una altísima temperatura. Sí. Estas son unas bolsas al vacío, ¿sí? Que vos cocinás
tu comida directamente, o sea, metés el bife crudo, lo que quieras vos cocinar, lo metés ahí, entonces es mucho tiempo, baja temperatura. No lo tenía. Entonces, no corres, bromatológicamente no corres ningún riesgo, porque termina siendo como una pasteurización. Pero no se alteran, no perdés los beneficios de un montón de compuestos bioactivos. Entonces es un método que en Francia se utiliza un montón. De hecho, en Mercado Libre, si te metés, te puedes comprar el aparato, que son como unos canastos que mantienen el agua a 60 grados y metés la bolsita que le sacás en vacío, cocinás y entonces conservas todos los jugos, todos los beneficios que te va a aportar para tu salud. Es cocido, que además en un montón de alimentos nos cuesta comerlos crudos y lleva mucho tiempo, baja temperatura. Está muy de moda, está siendo una tendencia. Mirá qué bueno. Y incluso están ahora montados de forma hogareña para que lo puedas, o sea, que sea práctico en tu día a día. A nosotros, culturalmente, es como cuando lo vi me chocó un poco y dije, ¿qué onda? Otro electrodoméstico más que pongo en mi mesada. Pero tenemos que empezar a ver eso, porque por ahí nos matamos en conseguir alimentos super pro y los arruinamos una vez que los cocinamos. Como ya hablamos de la air fryer como una opción a lo de freír. Bueno, la vaporera es lo más. La vaporera es lo más, lo que pasa que por ahí no para todos los alimentos, o justamente nos gusta más la crocancia, o en una vaporera no ponemos un bife. Pero bueno, hay un montón de métodos distintos que vienen también de Japón, otros, que se llama una nave, como que vas apilando los distintos alimentos según el porcentaje de agua y demás. Entonces es una vaporera parecida, pero en realidad el método es cómo lo vas apilando y se van cocinando con sus propios jugos. Exacto. ¿Viste? Y es mucho más saludable. Tenemos que empezar a poner el ojo ahí. Y acá te estoy hablando de cosas súper sencillas, económicas. O sea, no es ni la NASA ni nada. Es ser conscientes el impacto que tienen nuestros métodos culinarios en nuestro día a día, en nuestra salud. Está claro. ¿Cómo cocinar los alimentos, señora, señor? ¿Usted se dio cuenta alguna vez que, bueno, de la manera que lo estaba haciendo no era lo mejor? Sí, por ahí no era la más acertada, o para ese determinado alimento también, ¿no? Hay que ver esas combinaciones. ¿Cuáles son los match más interesantes en la cocina? Me imagino también ir adaptando nuestro paladar de a poco a sabores diferentes, porque evidentemente la cocción diferente, bueno, va a tener un sabor diferente la comida que estamos acostumbrados a comerla o cocinarla de determinada manera. Sin duda, es una experiencia, sí, pero animarnos, para eso está, ¿no? Descubrir nuevos sabores, texturas, y es reeducando nuestro paladar. Como con los ultraprocesados, ¿no? O el azúcar. Ese pasito más. A ver, ¿quién se anima a dar un pasito más en la cocina? Enriqueta, gracias, como siempre. Gracias, gracias. Encantada de estar acá con ustedes. Que tengan una excelente semana. Enriqueta Bottini, este espacio es mucho más que solo bienestar. Es el espacio del wellness.